se ha desarrollado estructuralmente en el marco de la filosofía del Estado, la política institucional y del encargo social del proceso que se consolida en nuestro país, en directa concordancia y aplicación con los postulados descolonizadores y anticolonialistas constitucionales. En este entendido, somos conscientes que la coyuntura exige una reflexión compleja y altamente dinámica, que orientó al Instituto a diseñar opciones académicas antiimperialistas asociadas a la seguridad y defensa. Estas de carácter aplicable, funcional, pertinente y con capacidad de transformarnos en una entidad que genere doctrina, de cimientos y cualidades patrióticas imborrables, permanentes y sostenibles, aspectos que difícilmente se podrían generar o replicar en otros sistemas organizacionales ajenos a las Fuerzas Armadas. Asimismo, se ha orientado la educación en el sentido de que se busque aprender a crear, que se genere pensamiento propio, que se cree la originalidad intelectual y que se desarrolle y consolide la conciencia nacional. Esta actividad sin duda ha cambiado el pensamiento lineal de nuestros alumnos en un pensamiento crítico, que se consolida en una posición intelectual unísona e incursiona a través de nuestros graduados paulatinamente en el corazón y la mente de la sociedad. En esta perspectiva, el personal educado en nuestro instituto es por convicción un servidor de su patria, que por naturaleza ostenta una particularidad esencial y sublime que a todo soldado corresponde, cual es prepararse para el conflicto, situación que no es propia de nuestra filosofía, pero que sí marcan tendencias en la sociedad internacional que la prudencia y la lógica sugieren no descuidar. Estas directrices permitieron definir y consolidar nuestra estructura académica y desarrollar nuestras fortalezas. En este escenario, logramos concretar la mayor efectividad en la relación natural de nuestro instituto y la mayor fidelidad a los principios y valores de las Fuerzas Armadas, generando oportunidades para ciudadanos en la dimensión de seguridad y defensa desde una óptica antiimperialista. A través de una alianza estratégica con la Dirección Distrital de Educación de Warnes, se ha desarrollado un diplomado que nos permite graduar hoy, junto a nuestros oficiales, 110 directores y profesores. Asimismo, se han capacitado más de 1000 alumnos de las promociones y prepromociones, directores, profesores y jóvenes. Muchas gracias por ser parte de nosotros. Con estos parámetros organizacionales, proyectamos alianzas en el contexto nacional e internacional, con la idea de optimizar procesos metodológicos en el estudio del imperialismo. Dentro de los escenarios de seguridad y defensa, priorizamos en el curso de Estado Mayor Conjunto la orientación lógica del arte y ciencia militar sobre argumentos reales, proceso que permitió conocer a profundidad las capacidades funcionales disponibles, sin duda un insumo imprescindible para actualizar el modelo de defensa. Estos logros y resultados nos satisfacen y enorgullecen. Como organización se han cumplido con efectividad y calidad la misión asignada y más allá de ella, porque queremos proyectar al país y al mundo no solamente la idea de que somos un pueblo libre, digno y soberano, sino también la idea de que somos un pueblo fuerte, próspero, justo, creativo, solidario, productivo e inteligente. Estamos convencidos que este sentimiento hacia la patria es la esencia sublible de pasión por ella, es el compromiso con su presente y la fe con su destino. Hay mucho por hacer, lo sabemos, pero hay más motivación y ganas para hacerlo. Nuestros logros fueron alcanzados en gran medida por la gente que se identifica plenamente con la escuela. En este sentido, agradezco, reconozco y valoro el compromiso de nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma por su apoyo a nuestro instituto,
quien propició directrices teóricas fácticas para nuestro estudio, y también la construcción de 2 proyectos de envergadura que mejorarán la calidad de vida de nuestro personal. Agradecemos a nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Linera por la asistencia temática permanente a través de la revista La Migraña, que produjo escenarios de amplios debates fortaleciendo el sentido reflexivo. Agradecemos a nuestro hermano ministro de Defensa, arquitecto Zabaleta, por la amistad, la confianza y el permanente apoyo al Instituto en todas las necesidades y circunstancias planteadas a su despacho. Asimismo, quiero agradecer a nuestro alto mando militar, a la cabeza de nuestro comandante en jefe, por confiar la conducción de este instituto de gran nivel y prestigio, y porque no solo supervisan el cumplimiento de la misión a esta escuela, sino que la apoyan, la orientan, la siguen día a día para participar dinámicamente en el proceso de quienes se forman en sus aulas. Y estén seguros que me empeño día a día por hacerme digno de este delicado y honroso cargo. Quiero agradecer también a todo el personal militar y administrativo de nuestra escuela, y con una emoción muy especial hago extensivo mi sentimiento de reconocimiento a todas nuestras familias que conscientemente comprenden y acompañan el esfuerzo, las aspiraciones y desafíos de todos nosotros. Sinceramente, congratulaciones. Distinguidos invitados, quedamos profundamente agradecidos por haber engalanado con su presencia nuestro acto. Deseamos fervientemente que su breve estadía les resulte placentera y motive el deseo de una nueva visita. Para finalizar, permítanme hacer una reflexión a nuestros egresados. Hoy el Estado enfrenta desafíos y oportunidades inéditas en el entorno, cada vez más competitivo, y nos plantea retos complejos que exige el esfuerzo total de cada uno de nosotros. Prepárense para ser los mejores, conserven los más elevados valores conduciéndose con probidad, respeto, valor y sean estrictamente disciplinados. Mantengan una actitud propositiva, espíritu de cuerpo e iniciativa. Sean mujeres y hombres de bien, orgullosos de lo que son, de lo que representan y de lo que significan para la patria, para las Fuerzas Armadas, para la sociedad, para sus familias y para ustedes mismos. No estamos viviendo solamente una época de cambio, estamos viviendo un cambio de época hacia una sociedad donde la riqueza surge del conocimiento, la creatividad y la ciencia. En este nuevo mundo no hay límites, no hay restricciones. Es una carrera continua entre educación, ciencia y tecnología, y tenemos que comprender que la seguridad y defensa del Estado debe desarrollarse en este sentido para contrarrestar los efectos de la dominación. La medida de nuestro éxito como organización no es solamente que puedan aplicar lo que se les enseñó, sino que sean capaces de aprender lo que ignoramos. Las mentes son como nuestros paracaídas, solo funcionan si están abiertas. Camaradas, el patriotismo no acepta posiciones intermedias. O se es antiimperialista y patriota, o se es errante del patriotismo y apátrida. Una frase de Brougham me ayudará a cerrar de manera oportuna esta reflexión. La educación superior hace que la gente sea fácil de dirigir, pero difícil de conducir, fácil de gobernar, pero imposible de esclavizar. Que Dios bendiga nuestra escuela y sus familias. Enhorabuena para todos. Viva Bolivia por siempre y para siempre nuestra. Muchas gracias. Escuela a discreción. En la prosecución del presente acto, escucharemos las palabras del hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Escuela, atención. ¡Bir! Muy buenos días a todos. Saludar con mucho respeto a nuestro ministro de Defensa, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a el rector de la Universidad Militar Bernardino Bilbao Rioja. Dame un segundo y ahorita voy.
al director de la AEN, al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, comandante de la 8ª División del Ejército, a cada uno de los oficiales que se hacen presentes acá, a soldados, a miembros de la comunidad civil de Warnes, del sistema educativo, a los estudiantes, a los familiares. ¿Qué es el imperialismo? ¿A qué llamamos imperio? Imperio no es un adjetivo, no es algo con lo que descalificamos o estigmatizamos algo. Imperio es una categoría, es un concepto para describir una forma, una manera de comportarse de un país respecto a otros países. Imperio es un país que por ciertas características de su conformación interna comienza a apoderarse de la riqueza material de otros países, comienza a apoderarse de la riqueza social de otros países, de su riqueza laboral, comienza a deformar e intervenir en la vida institucional de otros países y finalmente, cuando lo cree conveniente, se apodera del territorio de otros países. Un imperio es eso, es una manera expansiva, totalitaria, de enriquecerse y potenciarse a costa de la riqueza, de la fuerza y la potencia de otros países. La historia de la humanidad está marcada por la presencia de imperios, de países que se vuelven poderosos, volviendo débiles a otros, de países que se vuelven potencias, expropiando, apoderándose de la riqueza de otros países. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se remonta a miles de años atrás. Pero también es un fenómeno expansivo que desde hace miles de años atrás es resistido, es enfrentado y muchas veces es derrotado por la acción de los países abusados, de las naciones maltratadas, de las patrias expropiadas. América Latina ha construido su independencia, ha logrado la conformación de las patrias latinoamericanas, enfrentando imperio. Había un imperio español que se enriquecía con la plata que salía del Cerro de Potosí, con la plata que salía de regiones productivas de Perú, de México. Fue un imperio que se volvió muy poderoso, que construía sus palacios, que desarrollaba su industria y su comercio con el trabajo que expropiaba a millones y millones de personas de América Latina. Y la conformación de las naciones latinoamericanas en el siglo XIX surgió justamente como una respuesta a estos abusos. Las patrias latinoamericanas, nuestra querida patria boliviana, surge peleando contra esos abusos. Sectores populares, campesinos, indígenas, mestizos, laboriosos, obreros, se organizan para enfrentar esta expropiación de su riqueza y esta expropiación de sus sueños. La patria boliviana se ha levantado con unas fuerzas armadas, con un ejército que se organiza en torno a la defensa y el amor por la tierra, por la patria, por la identidad,
por la vida digna, enfrentando a un gobierno, a un poder imperial. Desde Manco Inca, desde Warnes, desde la guerra de guerrillas, desde la presencia del mariscal Andrés de Santa Cruz, del mariscal José Antonio de Sucre, del mariscal y libertador Bolívar. La patria boliviana se constituye reivindicando nuestra fuerza propia y enfrentando decisiones extranjeras, imposiciones extranjeras. ¿Esto qué significa? Que no hay país en el mundo, a no ser que sea el mismo imperio, que no se conforme con algún tipo de actitud, que no se constituya como soberana sin recurrir a algún tipo de actitud antiimperialista. La historia de las naciones del mundo, la historia de las naciones latinoamericanas, la historia de Bolivia está marcada por esa resistencia al abuso, resistencia al robo, resistencia a la expropiación, es decir, por actitudes antiimperialistas, por reivindicación de dignidades. Para entender mejor, y me dirijo a los jóvenes estudiantes que los veo acá, de la promo, de la prepromo, para entender mejor qué es un imperialismo, imagínense una caja cerrada del tamaño de este podio, pero cerrada, y hay adentro lleno de globos de distintos colores, globos inflados. La caja está cerrada y adentro hay, no sé, 1000 globos inflados. ¿Cómo hace un globo para volverse más grande que otro? ¿Cómo hace un globo para expandirse si ya no hay espacio? Todos son iguales y todos llenan la caja. ¿Cómo hace ese globo para volverse más grande? Tiene que expandirse y empujar a otros. Al de su lado tiene que empujarlo y desplazarlo. Y si quiere ser más grande, tiene que seguir empujando a los de al lado. Y un globo gigantesco existe dentro de la caja si tuvo la fuerza para empujar, para aplastar y para maltratar a los otros globos que eran de su tamaño. A veces el globo gigante se vuelve más grande absorbiendo el aire de los otros globos pequeños. Pues ese globo grande es el imperio. El globo pequeño, maltratado, empujado, arrinconado dentro de la caja, son el resto de los países. Este ejemplo de los globos es una manera gráfica, esquemática de reflejar lo que sucede en el mundo. Hay países grandes porque aplastan, arrinconan, empujan o absorben a otros países. Así de sencillo. Es un orden injusto que se remonta a cientos de años atrás. Es un orden que está vigente y es un orden que seguramente va a seguir vigente mucho tiempo más, a no ser que los países, los globos pequeños, aplastados, arrinconados, se resistan, tengan una membrana más dura, refuercen su membrana, no se dejen absorber, no se dejen empujar, no se dejen arrinconar y obliguen al globo grande a ser un globo mediano o pequeño que no abuse del resto de los globos. Esta historia gráfica es la historia de la patria. País rico en tierras, país rico en plata, país rico en gas, país rico en estaño, país de gente muy trabajadora, muy esforzada, pero que su plata, su oro, su estaño, su gas, su esfuerzo laboral de sus padres, de sus hijos, no quedaba en beneficio del país,
sino que se iba afuera. Eso pasó durante el Imperio español. Frente a ellos, la fuerza revolucionaria de las guerras de guerrillas, de las republiquetas, de los levantamientos populares, para reivindicar la dignidad, la patria, la libertad. Lo logran, pero pasa un tiempo y vuelve a surgir otro imperio. Ya no es el imperio español, sino surge ya también el imperio inglés, que a su modo comienza a hacer lo mismo con otros países, incluido Bolivia, afectando nuestra riqueza, en este caso del petróleo, que luego llevó a que se desate una guerra por el control de ese petróleo con un país hermano, la Guerra del Chaco. Resistencias, levantamientos, gobiernos populares, el socialismo militar de nuestros héroes, como Toro, Bush, Villarroel, hombres que fueron a defender la patria a las arenas del Chaco, y donde se escribieron las páginas más heroicas de la vida militar, del heroísmo militar de nuestro país, y logran su objetivo. Pero pasa un poco de tiempo y vuelve a aparecer otro imperio. No nos estamos acabando de liberar de un imperio y aparece ya también otro imperio. El nuevo imperio se llama Estados Unidos. Un país grande, rico en riquezas naturales, con muy buenas universidades, con un excelente cine, con una gran tecnología que todo el mundo admira y busca conocer. Pero en medio de ello, un país que no contento con su buena economía, no contento con sus buenas tierras, no contento con su buena tecnología, no contento con su buena cultura, busca apoderarse del conocimiento, de las riquezas, de las instituciones de otros países del mundo. Y esa es la historia de Bolivia desde los años 40, después de la guerra del Chaco, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta a los años 2000, 2005. Nuestras riquezas naturales, nuestros minerales, nuestro esfuerzo, nuestra cultura, nuestra sabiduría biológica, comienza a ser abusada y expropiada. Y no contento con eso, nuestras instituciones. Venían aquí a Bolivia sargentos que mandaban sobre un general. Como eran norteamericanos, no importaba el grado, pero podían mandar sobre un general. Venían cabos que le decían al presidente lo que tenía que hacer. Venían funcionarios que hablaban en inglés y traían los decretos que un presidente tenía que aprobar. Venían funcionarios civiles de oscura trayectoria que se reunían con parlamentarios para decirles las leyes que tenían que aprobar y cuáles tenían que rechazar. Venían tenientes que prohibían a un presidente o a un parlamentario o a un general boliviano aterrizar en un aeropuerto. Venían estudiantes norteamericanos de primer curso de economía que se instalaban en el Banco Central para decirle a los ministros bolivianos de economía qué decretos económicos tenían que elaborar y cuál era la política económica que tenían que desarrollar. Momentos indignos. Y de ahí nuevamente, como fue la guerra de guerrillas de las republiquetas que dio lugar a las Fuerzas Armadas, como surgió y se dio en el caso de la defensa de el Chaco boliviano con las gloriosas Fuerzas Armadas. Nuevamente le tocó al pueblo en los años 2000, 2003, 2005, 2009, 2010 buscar recuperar su soberanía. El imperialismo entonces es un fenómeno planetario
Y el antiimperialismo es también igualmente un fenómeno planetario. Mientras haya algún país que quiera actuar como imperio, habrá otros países que tendrán que enfrentarse antiimperialistamente a ese imperio. Si algún momento el imperio deja de actuar como imperio, no se requerirá ningún tipo de preparación ni de reacción antiimperialista. Sin embargo, esa época todavía aún no llega. Es nuestra esperanza que pronto lleguemos a esa etapa en la que los globos de la misma caja puedan convivir sin empujarse unos a otros. De hecho, ese es el horizonte que marcó la Paz de Westfalia. Se llama la Paz de Westfalia a un acuerdo de los grandes países en 1648, hace tiempo atrás, de tres cosas importantes que deberían marcar la convivencia mundial, el sistema mundial. Primero, la soberanía territorial de cada estado. Un estado, un territorio, un pueblo. Primera característica del orden westfaliano. Segunda, ningún país puede intervenir en los asuntos políticos de otro país. Tercer mandato, todos los países, grandes o pequeños, más avanzados o menos avanzados, tienen los mismos derechos y están vinculados por relaciones de igualdad. Soberanía territorial, no intervención e igualdad en el trato fueron los tres grandes principios que marcó esa paz westfaliana hasta nuestros días. Si esos tres principios se cumplirían, no habría necesidad de antiimperialismos porque no habría imperios. Es un horizonte, es una esperanza, y es una esperanza que hay que buscarla, hay que pelearla. Un estado es igual a un territorio es igual a una nación. Nadie puede intervenir en los asuntos de otro país, todos los países son iguales en sus relaciones. El mundo sería distinto. Pero para conquistar esta utopía de la convivencia entre países, hay que pelear, hay que resistir, hay que organizarse. El estudio del orden mundial y de las injusticias del orden mundial es el objeto de la Escuela de Comando Antiimperialista. No se trata de venir a aprender adjetivos ni descalificaciones, se trata de venir a aprender la realidad del mundo, fría, terriblemente conflictiva, terriblemente desigual, terriblemente marcada por dominaciones. ¿Y cuáles son las fuentes para alimentar este conocimiento de las injusticias del orden mundial y de la necesidad de justicia en el orden mundial? En primer lugar, nuestras raíces, nuestra historia, lo que somos, el orgullo de lo que somos, el orgullo de dónde venimos. ¿Cómo va a poder haber soberanía territorial si queremos ser como otros? ¿De qué tipo de soberanía uno puede hablar si estamos queriendo imitar a cómo hablan otros, a cómo piensan otros, a cómo sueñan otros? Imposible. La clave es el amor por lo que somos, el orgullo por lo que somos, con defectos, pero también con virtudes, con limitaciones, pero también con grandes capacidades. La historia de nosotros está en nuestra piel. Cada célula de nuestra piel lleva la historia de donde venimos, lo que hemos heredado. Es la sangre y los músculos de nuestros antepasados que hoy se han vuelto carne viva. Y el orgullo de eso es la primera condición del conocimiento propio. El orgullo por cómo andamos, cómo caminamos, cómo hablamos, cómo trabajamos, cómo pensamos, cómo reímos, cómo nos distraemos, cómo creamos, el orgullo de eso. Y eso es sencillamente el patriotismo. El patriotismo, el orgullo por tu raíz.
Y si tienes orgullo por tu raíz, tienes que tener orgullo y conocer de dónde vienes. Conocer a tus ancestros. Conocer a los que te antecedieron. Conocer tu historia, los logros de tu historia, en tierras bajas, en tierras altas. Conocer cómo nos organizamos para enfrentar los abusos. Conocer cómo surgió de la patria hombres y mujeres comprometidos en la defensa de la nación, desde Catari hasta Bilbao La Rioja, desde Bartolina Sisa hasta Juana Zurduy o hasta Warnes, desde Apiguay-Quitumpa hasta Juan José Torres. Es el conocimiento de lo que somos, de lo que hicimos. La segunda cosa es el conocimiento de cómo está el mundo, del orden real del mundo, de las ambiciones, de las amenazas que organizan el mundo. Eso se llama la geopolítica. Es el conocimiento de la geopolítica, de la política tomada en función de cálculos y estrategias geográficas, o de orden geográfico en función de decisiones políticas. ¿Cómo está ordenado el mundo? ¿Dónde están las riquezas? ¿Dónde están las fuentes de poder energético, las fuentes de poder de materias primas, los lugares de generación de pensamiento, los lugares geográficos decisivos de una región, de un país, de un continente, los lugares de desplazamiento, los lugares de potenciales de mayor crecimiento económico, de mayor crecimiento demográfico, de mayores riesgos o de mayores riquezas, porque el mundo se mueve en función de esos cálculos. Conocer entonces el fondo profundo de los intereses que llevan a los países, a las naciones y a los gobiernos a tomar tal o cual decisión. Esa es la geopolítica. Pero también, conocer el desarrollo del orden mundial significa estudiar la manera de interactuar en economía y en política entre las naciones, las dificultades de la producción, las dificultades del comercio, las nuevas alianzas, los desplazamientos geoestratégicos de los distintos países. Nada en el mundo es estático, tampoco el orden de las naciones. Naciones que hace siglos atrás eran fuertes, hoy son débiles. Países que hace poco eran débiles, hoy se vuelven fuertes. Alianzas que parecían indestructibles de hace 30 años, hoy están resquebrajadas. Amigos de ayer, hoy son los enemigos. Rusia, China, Alemania, Estados Unidos, Japón, Francia, Brasil, Argentina, Bolivia. Cada país es un entramado de necesidades y de relaciones y de intereses. Y esas relaciones se van rearticulando y rearmando con el tiempo en función de necesidades, de expectativas, de fuerzas o de debilidades. Conocer ese entramado de cómo se mueve la vida real de las naciones y los estados forma parte de un conocimiento eficaz del antiimperialismo. Pero también conocer las mejores maneras de defender las identidades territoriales patrias, desde el uso de las armas, el conocimiento de estrategia militar para defender la integridad territorial de un país, hasta otros ámbitos que aparentemente no son militares, pero que en realidad definen el resultado de una decisión militar. Fortalezas económicas, fortalezas sociales. ¿Cómo derrotó en el siglo XX un país pequeño a un país grande, superpoderoso? Vietnam.
¿Cómo derrotó en el siglo XXI un país pequeño de pastores a una potencia que domina los algoritmos del planeta? Uso de tecnología, en parte sí, en parte no. Conocimiento del terreno, cohesión social, narrativa, patriotismo, convicciones, moral, que al final decidieron la suerte. Vietnam, un pequeño país de campesinos, derrota a la potencia industrial más poderosa del mundo, que tenía la bomba atómica. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace un pueblo de pastores de Afganistán para derrotar primero a los soviéticos y luego a los norteamericanos, incluidos a los ingleses? Son pastores. Los otros son los creadores del chip y de los algoritmos y son derrotados. ¿Cuenta la tecnología? Sí. ¿Cuenta la estrategia militar? Sí. Pero cuenta también la cohesión social, la historia, el conocimiento del territorio, la participación de la población y la convicción de la población frente a las adversidades. Eso también es una lectura geopolítica y antiimperialista de la historia. Eso es lo que tiene que aprenderse en nuestra escuela de comando antiimperialista. Los resortes del mundo, los resortes de las naciones, los resortes de los pueblos y las personas, que los motivan a tomar decisiones, que los motivan a resistir decisiones, que los motivan a enfrentar y a derrotar a los grandes. ¿Uno pequeño puede derrotar a un grande? Sí. No cualquier día. Excepcionalmente puede ganarlo. Y la historia está marcada también por la victoria de los pequeños frente a los grandes. Y es la historia que tenemos que saber rescatar. Cómo un pequeño puede defenderse de uno grande. Cómo un pequeño puede derrotar a uno grande. Porque en el fondo esa es la historia de la humanidad. Reflejada en la Biblia cuando en uno de los capítulos del Antiguo Testamento se refleja la pelea de David contra Goliat. Es una historia bíblica que se repite a diario en la historia de las naciones hasta nuestros días, hasta el día de ayer, cuando los afganos derrotan a los norteamericanos. Y entonces el antiimperialismo es el rescate de estos conocimientos, de estas sabidurías. Es el rescate de nuestros héroes, de nuestras fuerzas, de nuestras identidades, de nuestra cultura. Es el rescate del conocimiento de cómo se mueve el mundo. Es el rescate del arte y de la estrategia militar, pero también del arte y de la estrategia de la resistencia de los pueblos. Combinación entre ciencia militar y ciencia cognitiva, entre ciencia militar y geopolítica, entre ciencia militar y conocimiento del cerebro y el alma de las personas. El gran estratega militar Sun Tzu decía: conócete a ti mismo, conoce a tu adversario y ganarás 1000 batallas. Conócete a ti mismo es saber de dónde vienes, qué fuerza tienes, qué limitaciones tienes, qué poderío tienes y cómo puedes desarrollar tu poderío. Conoce a tu adversario es saber su fortaleza y su debilidad, sus capacidades y sus limitaciones, sus aliados y sus contradicciones, su capacidad de desplazamiento y su capacidad de conocimiento. Conócelo, y si te conoces a ti mismo y si conoces a tu adversario, lo podrás derrotar. En el fondo es un tema de inteligencia colectiva, en la que la técnica, las herramientas, la tecnología juega un papel complementario al uso de la inteligencia colectiva.
Estaba hace un rato visitando la biblioteca de la Escuela de Comando Antiimperialista y estoy contento con lo que tienen ahí. Sin embargo, le decía a la compañera Elena la necesidad de mejorar algunos textos que deberían estar en nuestra biblioteca. Falta texto sobre nuestros grandes héroes y las grandes batallas. Desde Katari hasta la guerra del Chaco. Las grandes batallas de Ayacucho, de Junín, acabando en Picuiba, kilómetro 12, Boquerón. Pero también falta la historia de las guerras del mundo, las batallas decisivas en la historia de las guerras del mundo. Pasando la Segunda Guerra Mundial a la Primera, Napoleón, hasta remontándonos hasta las Termópilas y hasta las descritas por Heródoto en su descripción de la historia griega antigua. Necesitamos conocer esas historias. También necesitamos mejorar la presencia del conocimiento del terreno, del territorio boliviano. Las misiones, el Tahuantinsuyo, el Collasuyo, los valles. Conocer el desempeño de nuestros grandes héroes desde el punto de vista militar. Torres, Bush, Villarroel, Toro, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Mariscal Andrés de Santa Cruz. Los comandantes, los coroneles, los tenientes de la Guerra del Chaco, que tuvieron un ejemplar desempeño y que marcaron una renovación de la disciplina militar y de la táctica militar al interior de Bolivia y al interior del continente. Pero también quiero sugerir a los compañeros que dirigen la Escuela de Comando incorporar dos temas, no a profundidad, pero dos temas al menos en análisis general, que se vuelven decisivos en el ámbito del estudio de las estrategias. El primero es la neurociencia, las ciencias cognitivas, las ciencias del cerebro. ¿Por qué habría de estudiar las ciencias del cerebro? ¿Es un tema para médicos o para biólogos? No, es un tema para estrategas. Porque la neurociencia nos está dando el conocimiento de cómo se forman los criterios de la gente. La espontaneidad del cuerpo, de cómo se construyen los principios reguladores del comportamiento humano. ¿Quién nos ayuda a entender? La neurociencia. Cómo se construye el sentido común, cómo se construyen los preceptos instrumentales, los preceptos lógicos de la vida de las personas de un pueblo como Bolivia, o como Warnes, o como América Latina. La neurociencia. Tema muy especializado, pero que debería formar parte de un pequeño ciclo de conferencias dirigidas a estudiar el comportamiento de las acciones espontáneas, cotidianas del ser humano. Conócete a ti mismo, conócete cómo se forma criterio compartido, cómo se forman los criterios lógicos y compartidos de una población, de un sector, de una colectividad. Y una segunda cosa que deberíamos aprender es algo de inteligencia artificial. Una panorámica superficial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Especialmente el conocimiento de los algoritmos. Cómo se manejan los celulares. No vamos a entrar a hacer un chip, pero el control y el conocimiento de las formas de direccionamiento del pensamiento y de las expectativas y de los deseos humanos a través de los algoritmos. Son las nuevas formas de las guerras. Junto con los aviones, los portaaviones, los cohetes, las armas de asalto, hay otro tipo de armas más silenciosas, más cotidianas y a veces más poderosas, los algoritmos. Quien controle los algoritmos, controla el pensamiento y la acción humana. Necesitamos conocer.
cómo se distribuye la producción de algoritmos en el mundo, cómo están jerarquizadas las producciones de algoritmos, qué es un algoritmo, cómo se utiliza, cómo está presente en la vida, en el celular, en la televisión, en la compra, en los gustos, en el baile, en el video que vemos, en el WhatsApp que acaba de mandar la compañera del colegio. Eso también es parte de este conocimiento geoestratégico, geopolítico y geotecnológico que tenemos que tener en la escuela. No a profundidad, pero sí un pantallazo general que nos permita ubicar en el debate contemporáneo. He visto que en el programa hay historia crítica, he visto que hay geopolítica, excelente, he visto que hay geografía, muy bien, he visto que hay teorías del Estado, perfecto, pero hay que aumentar por lo menos un seminario o un par de seminarios sobre inteligencia artificial y con el conocimiento de los algoritmos en su uso básico. Quiero felicitar a cada uno de los oficiales, suboficiales que ha pasado este curso de comando. Al principio unos pensaban de que era algo distante de su formación militar. No es cierto. La formación militar es una formación que tiene que totalizar todos los aspectos de la vida, los aspectos estratégicos de la vida. Porque se ganan y se pierden guerras con tecnología, con conocimiento militar, pero también con conocimiento del comportamiento del ser humano, con el conocimiento de la historia, con el conocimiento de los intereses de tu adversario o de tus propios aliados. Yo quiero felicitar al comandante, al coronel, por sus excelentes palabras reflexivas, porque esta es una forma también de construir la patria. En tanto haya gente que abuse, habrá que defenderlos. Cuando deje de haber gente que abuse, las reflexiones sobre geopolítica, sobre imperialismo y antiimperialismo se volverán obsoletas y habrá que guardarlas en el basurero de la historia. Pero en tanto los abusos, las intervenciones, las intromisiones, las manipulaciones de fuerzas externas se mantengan en pie, y este siglo XXI está marcado por un uso excesivo de las intromisiones, el conocimiento de la lógica imperial, el conocimiento de las lógicas antiimperialistas se vuelve una tarea fundamental y decisiva de cualquier estratega, de cualquier hombre y mujer de armas. Quiero felicitar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por el desarrollo de este tipo de formación, a sus comandantes y a sus profesores, por supuesto, y a cada uno de los oficiales y suboficiales, porque estoy seguro que lo aprendido acá va a ayudarles a entender de mejor manera el desarrollo de su profesión militar. Felicidades y muchas gracias. De esa manera se ha desarrollado en Santa Cruz el acto de egreso de la Escuela de Comando Antiimperialista en presencia del vicepresidente de Estado Álvaro García Linera. Para cerrar ya todo este bloque de gestión de gobierno, los dejamos con el resumen de esta actividad. Escuela de Comando